Welcome. This is a presentation brought to you by Premier English Institute. Bienvenidos, esta es una presentación que les trae Premier English Institute. Today we are going to talk about verb to have. El día de hoy vamos a tocar el tema del verbo tener en inglés. El verbo tener tiene muchos significados, pero su significado principal es el de poseer, usar o contener. Y have y has indican posesión en tiempo presente o describiendo eventos que están sucediendo. Hay que tener en cuenta que en primera persona, en segunda persona, tanto plural como singular y en tercera persona plural, el verbo se utiliza como have. Y en tercera persona, has. Algunos ejemplos de oraciones. I have a friend, his name is Carlos. Tengo un amigo, su nombre es Carlos. You have a book, tú tienes un libro. She has a pet, ella tiene una mascota. He has a doctor's appointment next Friday, él tiene una cita con el doctor el próximo viernes. It has a value, tiene un valor. We have lunch at home, almorzamos en casa. You have to go home, ustedes tienen que ir a casa. They have homework to do, ellos tienen tarea por hacer. Ahora, ¿cuáles son los usos o significados? Entonces, uno de los primeros que tenemos es una acción que se realiza. Por ejemplo, escuchamos en inglés expresiones como she has lunch, I have lunch, ella almuerza, yo almuerzo. Ken has breakfast, Ken desayuna. I have dinner, yo ceno. Entonces, have es usualmente usada para hablar de las comidas junto con el verbo eat. Entonces, en este sentido podemos usar eat o have. Para posesión, usamos el verbo have o has para denotar la posesión de algo o alguien. Por ejemplo, I have a cat. Tengo un gato. They have a friend. Ellos tienen un amigo. My father has a car. Mi papá tiene un carro. Ahora, debemos tener en cuenta que podemos usar también have y has con otros verbos para describir lo que podría suceder, pero aún no ha sucedido. Por ejemplo, I have to study for the test. Tengo que estudiar para el examen. Have to. En este caso es una obligación. We have to pay the rent today. Tenemos que pagar la renta hoy. Have to también es otra obligación. Mario has to go to the hospital. Mario tiene que ir al hospital. Entonces, en estos casos, have to y otro verbo, pues indicará la acción que en este caso es una obligación. ¿Cuál es la estructura de esta oración? Para escribir oraciones afirmativas debemos tener en cuenta que se inicia con el sujeto de la oración, luego el verbo have o has dependiendo del sujeto y el complemento. Ejemplo, I have a phone, tengo un teléfono. Mike and Jenny have a dog, Mike y Jenny tienen un perro. We have a nice teacher, tenemos un profesor agradable. My friend has a dog, mi amigo tiene un perro. She has dinner at home, ella cena en casa. Kenny has a project to finish, Kenny tiene un proyecto por terminar. Entonces, repetimos sujeto de la oración, verbo have o has y el complemento. En cuanto a la forma de negar con este verbo, recordemos que debemos utilizar para la negación el auxiliar do o does con la negación not. Iniciando la oración con el sujeto de la oración, luego el auxiliar, luego la negación, el verbo have y el complemento. Por ejemplo, we do not have a good friend. No tenemos un buen amigo. She does not have a cousin. Ella no tiene un primo o prima, básicamente. Recordemos que en inglés existen las contracciones para hacer la pronunciación y la escritura más rápida. En el caso de la negación, con el verbo have tenemos do not have, que podemos decirlo como don't have. Y una oración sería I don't have money. No tengo dinero. Y does not have es lo mismo que doesn't have.
Un ejemplo sería Martha doesn't have homework. Marta no tiene tarea. Entonces, en este caso, la contracción me sirve para hacer más rápida la pronunciación y la escritura. Para la forma interrogativa también necesitamos el auxiliar do das, que en este caso va al inicio de la oración. Luego el sujeto de la oración, el verbo have y el complemento con un solo signo de interrogación. Do you have a great teacher? ¿Tienes un gran maestro? Does Carlos have a house? ¿Tiene Carlos una casa o Carlos tiene casa? Básicamente. Entonces recordemos auxiliar, sujeto, verbo have y el complemento. Para responder preguntas con estas preguntas con el verbo have, pues tenemos varias formas, forma corta, forma larga. Recordemos que forma larga y tenemos este ejemplo. Does Carlos have a house? De forma larga, no, he does not have a house. Forma larga, afirmativa, yes, he has a house. Y la corta, que es la más utilizada, no, he does not, o yes, he does. Do you have a cat? No, I don't have a cat. Yes, I have a cat. De forma larga. Corta, no, I don't. Yes, I do. Recordemos que no siempre vamos a tener la posibilidad de contestar porque no tenemos la información correcta, porque no sabemos si sí o si no. En ese caso podemos usar las expresiones I don't know. Esta literalmente significa no sé. O I am not sure. I am not sure. No estoy seguro. En el caso de que se dé algún tipo de ambigüedad o que no sepamos cómo responder. Finalmente mencionar que existe una expresión británica have got, que es lo mismo que had. La diferencia es que, como les decía, esta expresión se usa mucho en inglés británico, mientras que el have solito es preferida del inglés americano, pero el significado es el mismo. Por ejemplo, I have a great memory, tengo buena memoria. I have got great memory, podríamos decir en inglés británico, tengo buena memoria. Lisa has a new hat. Lisa has got a new hat. Lisa tiene un nuevo sombrero. Entonces, la equivalencia es la misma. Entonces, si vemos have o have got, estamos hablando de la posesión con el verbo tener. Bueno, esta ha sido una presentación que les ha traído Premier English Institute. Los invitamos a seguir revisando las lecciones en su curso. See you next time. Bye bye.